Isaac es una figura central en la historia del pueblo hebreo, hijo de Abraham y Sara, y heredero de las promesas que Dios hizo a su padre. Vivir en el mundo de Isaac significaba habitar un tiempo donde la fe y la obediencia a Dios eran esenciales para la supervivencia y el cumplimiento de los pactos divinos. Abraham, considerado el padre de la fe, recibió de Dios una promesa asombrosa: sería el padre de una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis 22, 17. Sin embargo, en el contexto cultural de la época, la infertilidad era vista como una maldición, un obstáculo que amenazaba con deshacer las esperanzas de este patriarca. Isaac también es un precursor de la obediencia y la fe en Dios. Su nacimiento no solo marcó el cumplimiento de una promesa divina, sino que también fue un recordatorio de que Dios actúa de formas milagrosas para cumplir sus propósitos, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. A través de la historia de Isaac, vemos cómo Dios es fiel, incluso en los momentos más oscuros. En tiempos donde los pactos se sellaban con sacrificios y los líderes espirituales eran figuras de fe absoluta, Isaac emergió como un símbolo de esperanza y cumplimiento divino. Abraham y Sara habían vivido una vida de peregrinaje, guiados por la voz de Dios. A pesar de ser bendecidos con riquezas y una posición respetada, enfrentaron una prueba que muchos considerarían insuperable: la ausencia de hijos. En Génesis 15, 2, 3, Abraham expresó su angustia a Dios diciendo: «Señor soberano, ¿qué me darás, puesto que aún no tengo descendencia?». Esta pregunta reflejaba su anhelo de un heredero que continuara su linaje y cumpliera las promesas divinas. A medida que los años pasaban, la presión social y emocional aumentaba. En la cultura de la época, no tener hijos era visto como un signo de desfavor divino. Sara, en particular, enfrentó el estigma de la infertilidad. Las miradas curiosas y las preguntas insistentes de quienes los rodeaban se convertían en un recordatorio constante de su situación. Su tristeza, mezclada con su amor por Abraham, la llevó a sugerir que él tuviera un hijo con su sierva Agar, dando lugar al nacimiento de Ismael. Génesis 16, 1, 4. Sin embargo, Dios dejó claro que Ismael no sería el hijo de la promesa. En cambio, aseguró a Abraham que Sara daría a luz un hijo, contra toda posibilidad humana. Cada día que pasaba sin señales de un embarazo, el peso del tiempo parecía hacerse más insoportable. Sara observaba cómo otras mujeres a su alrededor criaban a sus hijos, mientras que ella solo podía soñar con esa bendición. En sus momentos más oscuros, ambos se preguntaron si realmente habían escuchado correctamente las promesas de Dios. ¿Era posible que hubieran malinterpretado su voluntad? El giro en esta historia llega cuando 3 visitantes divinos se presentaron en el campamento de Abraham. Génesis 18, 1, 15. En una conversación cargada de simbolismo, uno de los visitantes declaró: «De aquí a un año volveré, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo». Génesis 18, 10. Sara, escuchando desde la tienda, se rió ante la idea. Tenía 90 años y había pasado mucho tiempo desde que había dejado de ser físicamente capaz de concebir. Sin embargo, el visitante preguntó: ¿hay algo imposible para Dios? Génesis 18, 14. La risa de Sara no era solo de incredulidad, sino también de un profundo dolor acumulado por años de decepciones. En ese momento, el mensaje divino atravesó sus dudas como un rayo de esperanza. Abraham, por su parte, escuchó las palabras del visitante con un corazón lleno de asombro y reverencia. Este encuentro marcó un momento clave. Era un recordatorio de que el poder de Dios trasciende las limitaciones humanas. En Hebreos 11, 11, el apóstol Pablo enfatiza la fe de Sara al afirmar: «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido». En los días posteriores, Abraham y Sara reflexionaron profundamente sobre lo ocurrido. ¿Cómo sería posible que Dios cumpliera una promesa tan grande?
Sus mentes se debatían entre la fe y la lógica, pero finalmente decidieron aferrarse a la esperanza ofrecida por el mensajero divino. Finalmente, el momento tan esperado llegó. En Génesis 21, 1, 3, leemos: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El nacimiento de Isaac trajo una alegría indescriptible. Sara declaró: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Génesis 21, 6. Este reír era un testimonio de que Dios había transformado sus lágrimas de desesperación en risas de alegría. Isaac, cuyo nombre significa risa, se convirtió en el símbolo viviente de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando parecen imposibles. Los días que siguieron al nacimiento de Isaac estuvieron llenos de celebración. Los vecinos y familiares se reunieron para admirar al milagroso bebé. Las historias de la visita de los ángeles y la risa de Sara se convirtieron en relatos que fortalecieron la fe de quienes los escucharon. Este niño era mucho más que un bebé, era la prueba tangible de que Dios estaba obrando en medio de su pueblo. El nacimiento de Isaac no solo fue un milagro, sino también una lección profunda de fe. A través de esta experiencia, Abraham y Sara aprendieron varias verdades importantes. La soberanía de Dios. Abraham y Sara entendieron que Dios opera en sus propios tiempos y de acuerdo a su plan. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esta verdad se hizo evidente en la vida de esta pareja. El poder de la fe. Hebreos 11, 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de los días de duda, Abraham y Sara finalmente pusieron su fe en Dios, y Él respondió con fidelidad. La paciencia en la espera de Abraham y Sara no fue en vano. En Salmos 27, 14, leemos: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este versículo encapsula la experiencia de aquellos que esperan en el Señor. La gracia redentora de Dios. Aunque Sara rió incrédulamente y Abraham también dudó, Dios demostró que su gracia es suficiente. No depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Esta experiencia transformó profundamente a Abraham y Sara. Ambos llegaron a comprender que la verdadera fortaleza no reside en sus propias habilidades, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Isaac no solo fue un hijo esperado, sino también el heredero del pacto de Dios con Abraham. En Génesis 26, 3, 4, Dios reafirma su promesa: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Este pacto encuentra su cumplimiento máximo en Jesucristo, el Salvador del mundo, quien es descendiente directo de Isaac. La vida de Isaac también nos recuerda la importancia de confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas. Su experiencia en el monte Moriah, donde casi fue sacrificado, es un ejemplo de la obediencia de Abraham y de la provisión de Dios. Génesis 22, 9, 14. Este evento también apunta al sacrificio de Jesucristo, quien se entregó por nuestros pecados. El nacimiento milagroso de Isaac sigue siendo un recordatorio poderoso de que Dios cumple sus promesas. Su historia nos desafía a tener fe, a confiar en los tiempos de Dios y a creer que Él obra incluso en las circunstancias más improbables. Como dice en Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta historia no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia Abraham y Sara, sino también una invitación a cada uno de nosotros para confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el panorama completo. En los momentos de duda y dificultad, recordemos que servimos a un Dios que puede transformar lo imposible en una realidad gloriosa. ¿Qué te inspira de la historia del nacimiento milagroso de Isaac? Compártelo en los comentarios y no olvides suscribirte para escuchar más historias llenas de fe y esperanza.
Cada relato nos recuerda que, con Dios, todo es posible.